Hola, ¿cómo les va? Hay un tema en los últimos años, ya no en los últimos meses. Con la raza está mal decirlo. Con la piel está mal decirlo. Son cosas viejas, ya en la década del 60 eran viejas. Me parece que supera también el tema de la discriminación. Pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, creo que pasa también en la Argentina, y se está traduciendo, por un lado, muertes. Cada vez, para el caso de Estados Unidos, se mueren más afro-norteamericanos, descendientes afro-norteamericanos. Cada vez se mueren más asesinados en Brasil, gente que en Brasil se autoasume como de color, se autoasume en los censos. En la Argentina esto tiene otras características, pero me parece que no tan disímiles. Está con nosotros Federico Pita, de Diafar. Diafar es diáspora africana de la Argentina, no en la Argentina porque están aquí en la Argentina, no vienen de afuera, por eso es de la Argentina. Y le queremos preguntar a Federico, gracias por estar con nosotros. A vos, Martín. Si esta es una tendencia nueva. Te cuento un dato antes de dejarte responder. Yo estuve en un congreso de los latinoamericanistas en Puerto Rico hace 3 meses, y una buena parte de las investigaciones de los latinoamericanistas y de los historiadores norteamericanos tenían que ver con el esclavismo. Pregunté por qué, y obviamente cuando uno se pone a escribir un libro no sabe exactamente por qué lo escribe en términos sociológicos, sabe que tiene ganas de escribirlo, incluso los historiadores. Pero lo que percibí hablando con varios era que el tema del esclavismo estaba mucho más cercano, aunque haya pasado en el caso de Estados Unidos más de un siglo, estaba mucho más cercano en términos culturales, en términos de reproducción de las formas de dominación, de las formas ideológicas, de lo que cualquiera podría pensar. Es casi como de sentido común la respuesta. Es imposible imaginar el capitalismo tal cual como lo conocemos sin analizar el periodo de la esclavitud, el periodo esclavócrata. Es una de las piedras fundamentales del sistema capitalista en el que vivimos, y es la realidad absolutamente cotidiana de América Latina. Pensar América Latina, y sigue siendo el gran tabú en las reflexiones históricas, culturales y políticas, no solamente hacia atrás, sino en el cotidiano. Este problema que por ahí ahora tiene algunas cuestiones de importancia o de relevancia en función de las agendas políticas del norte, porque es innegable que simbólicamente lo que representa a Obama, el hecho de ser un presidente afroestadounidense, hace que el tema esté en agenda, mientras que para algunos significaba superar esta idea de la racialización social y vivir una era de posracismo. Bueno, evidentemente si nosotros no superamos lo que no se elabora se repite, y esto sigue siendo así. Por eso a la hora de profundizar, hace unos días está Enrique Dussel en la Argentina, sí, y reflexionando sobre lo que él llama la segunda emancipación, ¿no? Y este tema es un tema absolutamente crucial. ¿Y es tabú por qué? ¿Por qué no se habla de esto o no se habla lo suficiente? No. Porque se supone que ya debería estar superado. Claro, el problema es que la lógica que sostenía, hay dos lógicas, una que tiene que ver con las cuestiones burocráticas o legales. Obviamente en términos legales está prohibida la esclavitud en todo el mundo, pero en cuanto a lo ideológico, lo moral, lo ético que sostenía ese andamiaje burocrático legal, está intacto. La idea de supremacía racial blanca, esta idea de que Europa sale a conquistar el mundo con su librito, fundando la historia, diciendo que la historia y los pensamientos filosóficos empieza con ellos, negar el mundo entero, sigue estando vigente. Entonces, tiene sus ribetes en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, porque ya sea las élites que comandaban la metrópoli o la periferia en el caso nuestro, resolvieron lo que llamaron en su momento el problema del negro, ¿no? Bueno, ok, no es más rentable tener esclavizados, a partir de ahora son hombres libres. Hubo un momento de incertidumbre, pero las clases dominantes blancas, hombres blancos, ricos, en su momento fueron probando distintos métodos, con mayor o menor éxito, y sin embargo sigue siendo un tabú. Cuando se habla en estos días, hay un proceso que uno puede situar en el mapa
político entre izquierdas y derechas o conservadurismo y progresismo, uno ve que bueno, el conservadurismo a la derecha tiene una situación bastante clara frente a este fenómeno y digo, sea Donald Trump o un político de la derecha argentina, la situación en la derecha pidiendo el linchamiento de los motochorros o en Estados Unidos criminalizando a los inmigrantes, es exactamente la misma. ¿Me dejás a que me decía Estados Unidos? Vemos un video y seguimos conversando. Ahí va. Outside my apartment, bro. He ain't armed. He don't got no gun. They just killed this nigga. His blood everywhere. Justice, no peace. Estados Unidos vuelve a vivir un estallido social a causa de un crimen racial. Se producen disturbios en la pequeña localidad de Ferguson, en el estado de Missouri. El domingo, el joven afroamericano Michael Brown fue asesinado por un policía que afirmó que la víctima intentó arrebatarle el arma. Sin embargo, varios testigos explican que Brown estaba desarmado y tenía las manos en alto cuando recibió los disparos. He started to tell the officer that he was unarmed and that you should stop shooting me. Before he can get his second sentence out, the officer fired several more shots into his head and chest area. It was definitely like being shot like an animal. It was almost like putting someone to execution. You must disperse immediately. You must disperse immediately. This is no longer a peaceful protest. His mother wanted to ask the question that Dr. Biden nor any of the lawyers could answer. What else do we need to give them to arrest the killer of my child? Those things speak for themselves. Why would he be shot in the very top of his head? 6'4" man. Makes no sense. And so that's what we have. And that's why we believe that those two things alone are ample evidence for this officer to be arrested. Your shirt says no justice. I would as soon as that. Why are you wearing the shirt? No. Because my son don't have justice. And we don't have no peace. If he has no justice, we won't get no peace. Of course, it's important to remember how this started. We lost a young man, Michael Brown, in heartbreaking and tragic circumstances. He was 18 years old. His family will never hold Michael in their arms again. And when something like this happens, the local authorities, including the police, have a responsibility to be open and transparent about how they are investigating that death and how they are protecting the people in their communities. The officer that was involved in the shooting of Michael Brown was Darren Wilson. He's been a police officer for 6 years, has had no disciplinary action taken against him. He was treated for injuries which occurred on Saturday. So to protect the people and property of Ferguson today, I signed an order declaring a state of emergency and ordering the implementation of a curfew. Hands up, don't shoot! Hands up, don't shoot! Hands up, don't shoot! Hands up, don't shoot! This is the police. Veamos imágenes de Ferguson en Estados Unidos. Se cumplió hace poquito un año. ¿Qué pasa con el hecho de Ferguson que empieza a desatar, yo no sé, si más visibilización para represiones contra los afroestadounidenses o en todo caso lo que aumenta es la letalidad directamente? ¿Cuál de las dos cosas, Federico? La situación es cotidiano eso que pasa y no es una cosa, no es un fenómeno nuevo. Vos lo planteabas que viene desde hace décadas y empezamos hablando de la esclavitud y uno parece que dice que está repitiendo cosas viejas. Vuelvo a repetir, está intacta, la matriz ideológica que sostiene este tipo de prácticas es intacta y la policía aparece para estos sectores, para los sectores subalternos o las minorías, las falsas minorías, cuando en la realidad representan mayorías poblacionales, como acá en Argentina.
Argentina, digo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un joven de piel oscura, en verdad es mayoría, la gente en Argentina mayoritariamente tiene la piel oscura. La clave es que el Estado aparece para estos sectores y sobre todo las fuerzas de seguridad con esa cara de represión y obviamente de adoctrinamiento social que tiene que ver con mantener a estas comunidades contenidas en función de no avanzar en lo que, vuelvo a repetir, es una verdad de perogrullo, no tiene forma de sostenerse. ¿Es no avanzar en derechos o es retroceder en derechos en los que se avanzó, en el caso norteamericano, por ejemplo, hace 60 años ya? Sí, lo que pasa que en verdad lo que está en disputa atrás de esto es el modelo de democracia que se quiere, que se reclama. Vos hace un rato decías que queda perimido hablar de raza o de color. Yo en parte adhiero a eso que vos decís. Es verdad, la raza no existe, digo, está la raza humana y somos todos somos iguales, pero el racismo es tan real como la silla en la que estoy sentado. Entonces, la variable raza a la hora de hablar de política hay que recuperarla en el discurso. Claro que sí. Argentina es una sociedad segregada, de hecho, o la gente oscura ama vivir en villas y la gente blanca le encanta vivir en las zonas de country. No, falso, tiene que ver con una cuestión de matriz. ¿Y cuál es la forma de corregir eso? Los poderosos tienen el poder real, el poder económico, y después el pueblo tiene la capacidad de conducir los destinos de la política, del gobierno, y acá en parte esta barrera cromática sigue manteniendo a parte del pueblo por fuera de las decisiones políticas. ¿Qué se quiere decir? Y ese desafío es del progresismo, digo, de la derecha poco se puede esperar en este aspecto. Si vos escuchás una frase que está muy de moda ahora, decir en este proceso latinoamericano y progresista, que los presidentes se parecen estéticamente a sus pueblos, ¿no? Es muy interesante, pero parecería que en algunos lugares es lindo que el presidente indígena sea en Bolivia, pero no en otros lugares. Y yo la verdad, acá hace poco causaba gracia una campaña donde había un negro que lo usaban de bufón porque era candidato a presidente y a mucha gente le parecía gracioso. Y a nosotros no nos parece gracioso. Nosotros soñamos con un presidente indígena en Argentina, o por qué no un presidente negro en la Argentina. Me parece que ahí está el gran desafío de profundizar. Estaba dado como el grotesco, ¿no? Claro, absoluto. Más allá de los contenidos en particular que hablaban de la hipersexualidad del negro, bueno, todas esas cuestiones muy vinculadas ya a lo más chabacán de lo que es la práctica racial. Pero apuntaban a una cuestión muy sensible y muy natural en el común de las personas, que tiene que ver, bueno, la política es cosa de hombres blancos y esto hay que recuperarlo y hablarlo con las palabras que se tiene que hablar. Entonces, a veces cuando uno escucha hablar de negros y blancos parece que atrasa, pero es la realidad, y a la hora de la política es necesario, y sobre todo en los sectores progresistas, entender que esa es nuestra realidad. Y en este marco latinoamericano de profundización hay lugares donde la coyuntura permitió avanzar más. Nosotros tenemos un modelo de democracia que contempla desde el punto de vista de las minorías, porque la reforma constitucional en Argentina fue hecha durante el neoliberalismo en el 94, mientras que otros procesos, como puede ser el de Venezuela o el Estado plurinacional de Bolivia, contempla con mayor profundidad, y me parece que es hacia ahí donde tenemos que apuntar, y me parece que lo que pasa en Estados Unidos o el genocidio que está sufriendo la juventud negra en Brasil en el 2013, estadísticas de Amnesty Internacional, no estadísticas que hicimos nosotros porque tenemos tendencia, digo, de organismos con prestigio internacional, habla de 56.000 muertos, es una guerra. Y el 77% de esos a manos de la policía, o de lo que acá se conoce como gatillo fácil o violencia institucional, son jóvenes. Zaffaroni habla de genocidio por goteo, a partir del caso brasileño. Es muy interesante. Y Argentina, porque estamos insertos en el mundo, y me parece que, vuelvo a repetir, la pelota está del lado de América Latina y de estos procesos progresistas que, bueno, Dassel hace unos días también lo sigo citando, plantea que es un comienzo, que va a ser un largo periodo de emancipación. Y me parece que, bueno, que tenemos que ir por ese camino, el de profundizar y entender que este tipo de casos van a seguir siendo moneda corriente hasta que, en Argentina, digo, no sé, Luciano Arrugas, Hugo Santillán, digo, miles de casos que puedo nombrar de lo que se llama como gatillo fácil, que estoy convencido, absolutamente persuadido, de que si hubiese sido un hombre blanco, ese agente de la seguridad no lo remata. Veíamos Ferguson antes, un año de Ferguson, y hablaba Obama, a quien tenemos otra vez por allí. It's now been a year since the tragic death of Michael Brown in Ferguson, Missouri. The issues raised over the past year aren't new, and they won't be solved by policing alone. We simply can't ask our police to contain and control issues that the rest of us aren't willing to address as a society. That starts with reforming a criminal justice system that too often is a pipeline
from inadequate schools to overcrowded jails. So we need Congress to reform our federal sentencing laws for nonviolent drug offenders. We need to keep working to help more prisoners take steps to turn their lives around so they can contribute to their communities after they've served their time. More broadly, we need to truly invest in our children and our communities so that more young people see a better path for their lives. Barack Obama. Federico, Obama hablaba de un tema muy discutido en los Estados Unidos, en Brasil, en la Argentina, discutido en el mundo. Lo hablaba con cierto cuidado. ¿El tema son las cárceles o el tema es demasiada cárcel? Porque es obvio, las condiciones carcelarias deben mejorar. En una cárcel, el que entró como un ladrón amateur no debe profesionalizarse, si es que tiene que entrar. Bueno, en el caso particular de Estados Unidos, el sistema carcelario es privado, es una industria, el de las cárceles, y en verdad es ver el tema con un ojo tapado, porque la clave tiene que ver cómo se llega, y la principal ¿Quién entra, no? Claro, quiénes entran. Y en Estados Unidos hay una corriente de intelectuales que plantean que se está viviendo, cuando termina la guerra de secesión, hay una batería de leyes que las llaman Jim Crow, que era un personaje bufonesco, un blanco pintado de negro que hacía de ridículo, y son leyes que el sur, cuando se recupera, unas leyes donde restringe el derecho civil, entonces a partir de los negros no votan, no pueden portar armas, etcétera, etcétera, y eso tiene un momento de eclosión con la marcha de Washington y todo lo que es el proceso de la década del 60 con Martin Luther King, Malcolm X, las Panteras Negras, etcétera. Entonces, hay algunos intelectuales que consideran que hoy se está viviendo un nuevo Jim Crow, donde las penas exageradas, que empezaría con lo que llaman la guerra química en los 70 y los 80, que es las batallas del crack, la introducción de las drogas a los barrios pobres negros, que es muy parecido a lo que puede pasar acá con el Paco en los barrios pobres, y las penalidades. Si uno se fija, la tenencia de marihuana o de crack tiene penas, y la venta al menudeo de estas drogas tienen penas brutales, mientras que si es cocaína, las penas son ridículas y en algunos casos excarcelable. Entonces, hay un andamiaje que incentiva el encarcelamiento, que tiene que ver en Estados Unidos. La cifra es de millones de personas, es el país que más presos tiene en el mundo, y tiene que ver con disciplinar, tiene que ver con entonces es represión policial, es acoso policial, es cárcel efectiva para alguno de tus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, y eso se da en Brasil, se da en Argentina, que son los casos que estamos nombrando, y tiene que ver con una matriz ideológica de propagar esta idea. El disciplinamiento sería en parte que cualquier familia de sectores vulnerables tenga alguien en la cárcel en algún momento. La espada de Damocles, en cualquier momento puedes decir que o sea, además lo tenés, no solo claro, tenerlo, sino que lo tenés estadísticamente. Es lo que en Argentina llamamos portación de cara. Digo, es muy simple. Yo tengo un título universitario y sin embargo un taxi a la noche por ahí no me para. El segundo o el tercero, y mi esposa sí, que es blanca a lo argentino y con el pelo claro, el taxi no para. Eso te pones una gorra claro, de que hablar. Peor, y bueno, acá una de las últimas campañas sobre la violencia institucional planteaba que de la vestimenta, la gorra, mi barrio, no son un delito. Yo a eso le agregaría que en verdad, aunque el mono viste de seda, mono queda, el problema sigue siendo el color de piel. La aportación de cara tiene que ver cuando en un currículum piden buena presencia. Nadie va a una entrevista de trabajo en OJs. ¿Cuál es la buena presencia? Tu color de piel, y eso está, entonces eso hay que recuperarlo. ¿A vos te lo dijeron o lo sentiste? No, eso existe, digo, no. ¿Pero fue explícito alguna vez en tu caso personal? Sí, yo nunca fui a buscar trabajo con el diario abajo, pero sí, eso existe, está, es absolutamente latente. Y si no, no se entendería que el primer insulto, no sé, dos automovilistas bajar la ventanilla y lo primero que dicen es negro de mierda. ¿De dónde viene la Argentina, sabes? Bueno, es el único origen que tiene el término. Viene de lo afro, de la esclavitud, viene de eso, de lo que simboliza las clases bajas, la base de la pirámide. Porque digo, los africanos tampoco eran negros. Fueron negros cuando los blancos le pusieron el mote, y obviamente asociándolo a que la idea de negro o de oscuro es negativo, como lo blanco y la luz es lo positivo. Entonces digo, tiene que ver, y en Argentina está asociado a eso. Cuando alguien dice negro de mente o negro de alma o negro cabeza, es discriminación racial, punto, sin duda. Federico, muchas gracias. A vos, Martín. Nos vamos con Lula, que pelea contra el racismo en Brasil. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio, tampoco en este tema. Gracias.